El estruendo de los fusiles resonaba en el norte de México, y entre la nube de polvo que levantaban los caballos se movían también figuras más pequeñas, silenciosas, que nadie anotó en los partes militares ni en los libros de historia. Eran los perros de la Revolución. A veces seguían a un pelotón entero, otras vagaban por los pueblos saqueados, husmeando entre los escombros. Pero ahí estaban, como testigos sin voz de una guerra que cambió para siempre la cara de México. Al amanecer, cuando las tropas villistas se alistaban para marchar, solía escucharse el ladrido de un perro en algún rincón del campamento. Algunos los alimentaban con sobras, otros los ahuyentaban, pero todos sabían que, de alguna manera, esos animales se volvían parte del paisaje de la guerra. Un soldado decía en tono de broma que si los perros hablaban, la historia de la revolución se contaría distinta. Y quizá tenía razón. La vida en campaña era dura. Las noches eran frías, el polvo se pegaba a la piel y la muerte rondaba a cada paso. Muchos soldados encontraban en los perros una compañía silenciosa. En los campamentos de la División del Norte se decía que cada tropa tenía su perro. Algunos respondían al nombre de sargento, otros a Pancho, y los más afortunados llevaban colgado un trozo de tela con el nombre bordado por alguna mujer del pueblo. No eran perros entrenados, pero su instinto bastaba para alertar de enemigos o encontrar un camino en la oscuridad. En una fotografía del archivo Casasola, tomada en 1913, se puede distinguir a un grupo de revolucionarios posando con sus rifles. En una esquina, apenas visible, un perro flaco los observa. No parece un detalle casual. Es la prueba muda de que en medio del caos, la vida seguía latiendo en pequeñas formas de lealtad. Esos animales sin nombre acompañaban a hombres que marchaban sin rumbo cierto, cargando ideales y miedo a partes iguales. Las historias se multiplican en la memoria oral. En Chihuahua se cuenta la de un perro que seguía a su amo, un telegrafista fusilado por negarse a unirse a las fuerzas villistas. Cuando los soldados dispararon, el animal se lanzó entre las balas intentando protegerlo. Cayó junto a él. Los vecinos del pueblo aseguraban que en las noches de luna llena se oían cadenas arrastrándose por el panteón y que era el alma del perro, buscando a su dueño. Puede sonar a mito, pero toda revolución está hecha también de fantasmas y leyendas. En la Ciudad de México, mientras tanto, los perros vivían otra guerra. La capital se convirtió en un hervidero de tropas, hambre y enfermedades. En 1915, el gobierno local ordenó eliminar a los perros callejeros, bajo la excusa de controlar epidemias. Decenas de animales fueron sacrificados en las calles. Algunos cronistas lo llamaron el año sin ladridos. Las calles quedaron silenciosas, y muchos vecinos sintieron que algo esencial había desaparecido. Los perros, que durante años habían sido parte del pulso cotidiano, se convirtieron de pronto en víctimas colaterales de la guerra y del miedo. Los soldados que volvían del frente decían que en los pueblos del norte, los perros aprendieron a reconocer el sonido de los fusiles. Algunos corrían a esconderse apenas escuchaban un disparo. Otros se quedaban junto a los cuerpos, como si entendieran que su lugar era velar lo que quedaba de los suyos. Hay testimonios de periodistas estadounidenses que, al cubrir batallas en Sonora, escribieron sobre hordas de perros que seguían a las tropas y se alimentaban de lo que encontraban, pero también contaron que algunos soldados compartían su escasa comida con ellos. Un gesto de humanidad entre tanto horror. En los caminos polvorientos, un perro podía ser más que compañía. Era aviso y consuelo. Se dice que en una emboscada en Zacatecas, un perro mestizo de pelaje oscuro corrió de improviso hacia el monte, ladrando sin parar. Los revolucionarios creyeron que huía, pero segundos después escucharon el galope enemigo. Aquellos que siguieron su instinto sobrevivieron. Desde entonces, el animal fue considerado un soldado más. Murió semanas después, herido por metralla. Lo enterraron con una cruz de ramas y un pedazo de manta que decía: «Fiel hasta el fin».
En las plazas tomadas, los perros vagaban entre fusiles apilados, oliendo pólvora y sangre. Algunos soldados los adoptaban como amuletos. Decían que mientras el perro ladrara, las balas no los alcanzarían. La superstición se mezclaba con la necesidad de creer en algo. En un tiempo en que los hombres podían cambiar de bando o desaparecer de un día para otro, un perro era el único compañero que nunca traicionaba. También hubo quienes los despreciaron. Los oficiales de alto rango preferían mantenerlos lejos de las tiendas y de los retratos oficiales. La guerra debía verse heroica, no miserable. Pero en las imágenes no posadas, en las tomadas a escondidas, los perros aparecen, junto a una hoguera, cruzando el fondo del encuadre, durmiendo entre las botas de un centinela. Son los detalles que escapan al control y que, justamente por eso, revelan la verdad. La revolución fue, en muchos sentidos, un terremoto social. Las familias se desplazaban, los pueblos quedaban vacíos, las haciendas ardían, y en ese movimiento continuo, los perros se convertían en puentes entre lo que fue y lo que quedaba. Algunos regresaban a los pueblos antes que los hombres. Los campesinos decían que, si veías volver a un perro solo, significaba que su amo había muerto en la guerra. Lo miraban llegar con la cabeza gacha, cubierto de polvo, y sabían que traía una noticia muda. Lo alimentaban, lo dejaban dormir en el portal, y el animal, agradecido, se quedaba allí el resto de su vida, como guardián de la ausencia. En los trenes revolucionarios, esos vagones repletos de hombres, mujeres y animales, los perros viajaban entre las piernas de los soldados o sobre los techos, amarrados con cuerdas. Los niños los cuidaban. Hay fotos que muestran perros asomando por las ventanas de vagones, mirando el paisaje desolado. Nadie les pidió que fueran, pero ellos iban. En las estaciones, ladraban cuando el tren arrancaba, como si despidieran a los que tal vez no volverían. Uno de los testimonios más curiosos proviene de un periodista estadounidense que acompañó al ejército constitucionalista en 1914. Escribió que en el campamento de Obregón, cada noche, un perro blanco recorría las carpas y se detenía junto a los enfermos. Decía que era capaz de oler la fiebre y se acostaba junto a quienes morirían al amanecer. Lo apodaron el cura. Cuando los soldados despertaban y veían al perro junto a un cuerpo sin vida, lo consideraban un presagio. Nadie lo tocaba. Cuando el ejército levantó el campamento, el perro desapareció en el desierto. Nadie supo más de él. Pero no todas son tragedias. También hubo perros que sobrevivieron y fueron adoptados por familias después de la guerra. En los pueblos del Bajío, algunos perros de las tropas se quedaron en las plazas, donde los niños jugaban con ellos. La gente los llamaba los perros del general, sin saber de quién habían sido realmente. Eran los últimos rastros de una guerra que se desvanecía, pero que seguía latiendo en cada historia contada al calor del fuego. Hay algo profundamente humano en la relación entre soldados y perros. En un mundo donde todo podía perderse en un disparo, un perro representaba una forma de permanencia. Muchos combatientes, al escribir cartas a sus familias, mencionaban a sus perros antes que a sus compañeros. «Sigo vivo, con mi perro Sombra», escribió un joven soldado en 1916. La carta se conserva en un museo local. Sombra, dicen, fue visto meses después en una aldea, buscando a su dueño entre los heridos. El papel de los perros en la revolución también tiene un eco más amplio. Mientras en Europa la Primera Guerra Mundial profesionalizaba el uso de perros mensajeros y de rescate, en México su presencia era espontánea, caótica y profundamente emocional. No obedecían órdenes militares, sino los lazos invisibles que unen al hombre con la lealtad. Por eso no figuran en los informes. No eran parte del ejército, pero estaban en todas partes. En las ciudades ocupadas, los perros se convirtieron en símbolos de supervivencia.
Durante los días más duros del sitio de Torreón, la población se alimentaba de lo que podía. Algunos perros desaparecieron, otros fueron protegidos por familias que preferían pasar hambre antes que sacrificar a su compañero. Un cronista escribió que en esos días, los perros fueron los últimos en rendirse. Era una frase simple, pero encerraba toda la dignidad de un pueblo que se negaba a perder su humanidad. Hay una escena que muchos historiadores pasan por alto: los funerales improvisados. En medio del campo, cuando un compañero caía, los soldados cavaban una fosa y decían unas palabras. A veces, el único que lloraba era el perro. Se echaba sobre la tumba y no se movía durante días. Algunos lo intentaban alejar, pero el animal regresaba siempre. En esos silencios nació una comprensión mutua que la historia oficial no supo registrar. En los pueblos donde pasaban los ejércitos, los niños corrían detrás de los caballos, y los perros los seguían. Veían llegar la guerra sin entenderla. Después de la batalla, los perros buscaban entre los restos, olfateando la sangre y el miedo. Los ancianos decían que los perros veían lo que los hombres no querían mirar: la verdad de la guerra. Y por eso, cuando alguno aullaba en la noche, se hacía un silencio que calaba más que cualquier disparo. La revolución no solo cambió gobiernos y fronteras, también cambió la relación de los mexicanos con sus animales. Los perros pasaron de ser utilitarios, guardianes, cazadores, bestias callejeras, a ocupar un lugar emocional más profundo, quizás porque en la guerra se vio su capacidad de resistencia, su ternura sin condiciones. En ellos, los hombres reconocieron algo que la guerra les había arrebatado: la pureza de la lealtad. En los años posteriores, muchos veteranos contaban que el olor a pólvora les recordaba a los ladridos de los perros en las batallas. Decían que el sonido de un perro corriendo entre las líneas era presagio de que alguien caería. Otros creían que los perros que aparecían de noche, sin dueño, eran almas de soldados que volvían disfrazados, cuidando aún a sus compañeros. Esa mezcla de realidad y mito es lo que mantiene viva la memoria. No hay documentos oficiales sobre perros revolucionarios, pero hay huellas en las fotografías, en los relatos orales, en los ojos de los viejos que aún recuerdan haberlos visto pasar junto a los fusiles. Cada ladrido en el polvo es un eco de esa época en que hombres y animales compartieron destino. Al mirar hacia atrás, es fácil pensar que la historia solo la escriben los héroes. Pero si se afinan los oídos, entre el ruido de los cañones aún se puede escuchar el eco de un ladrido. Un ladrido que atravesó el desierto, las sierras y los pueblos incendiados. Un sonido que, más allá del miedo y la violencia, recuerda que incluso en la guerra, la vida se aferra a los pequeños gestos. Un pedazo de pan compartido, una caricia en el lomo de un perro, un silencio compartido al amanecer. Ese es el México que rara vez aparece en los libros, el México de los sin nombre, de los animales que acompañaron a los hombres cuando todo lo demás se derrumbaba. Y aunque nadie les dio medallas ni los retrató en los muros, los perros de la revolución permanecen, invisibles pero presentes, en cada historia que se cuenta al calor del hogar. Porque la historia de México no solo se escribió con sangre y pólvora, sino también con ladridos que aún resuenan en la memoria del pueblo. Cuando la pólvora se disipó y los cañones callaron, México quedó cubierto de silencio. Los trenes ya no rugían con tropas, y los pueblos, antes llenos de ruido y miedo, se encontraron frente a una nueva pregunta: ¿qué hacer con lo que había quedado? Entre las ruinas caminaban los sobrevivientes, y también los perros. Aquellos que habían seguido ejércitos, cruzado desiertos y soportado el hambre, regresaban a los pueblos buscando algo que el país entero buscaba también: un hogar. En muchas aldeas, la gente decía que los primeros en volver después de las batallas eran los perros. Se les veía entrar por los caminos polvorientos, flacos, con las orejas bajas, como si entendieran que el mundo había cambiado. Algunos volvían solos, otros con un trozo de manta o una cuerda que aún colgaba del cuello.
Eran testigos de una guerra que nadie podía contar por completo. Y al regresar, se convirtieron en símbolo de la memoria que no muere. El nuevo México que surgía tras la Revolución tenía hambre, esperanza y una necesidad profunda de reconstruirse. En los pueblos se hablaba de los caudillos, de los héroes y los traidores, pero también se hablaba de los perros que habían permanecido. En Torreón, por ejemplo, se contaba la historia de un perro mestizo que sobrevivió a 3 batallas. Cada vez que los ejércitos se iban, él regresaba al mismo sitio, la plaza. Los vecinos decían que, cuando ladraba, era como si saludara a los que habían caído. Con el tiempo, la gente comenzó a dejarle comida y agua, hasta que se volvió parte del paisaje, un guardián silencioso de la memoria revolucionaria. Las fotografías de la época son una ventana que confirma esas presencias invisibles. En el archivo Casasola hay imágenes donde, detrás de los soldados posando con su orgullo de vencedores, se asoma el hocico de un perro. En otras, se ven perros caminando entre los niños o los carros de municiones. No eran el centro del retrato, pero estaban ahí, en los márgenes, como la historia misma de los que no fueron nombrados. Y es en esos márgenes donde muchas veces se esconde la verdad. En la década posterior a la Revolución, los fotógrafos y cronistas empezaron a reconstruir una narrativa nacional. Se hablaba de tierra, justicia y modernidad, pero también de identidad. En ese proceso, los perros se transformaron en símbolos de lo cotidiano, de lo resistente, de lo que siempre vuelve. En los murales de Diego Rivera o en los cuadros de Frida Kahlo aparecían perros de mirada triste, de piel oscura, que representaban algo más que un animal. Eran una conexión entre la tierra, la muerte y la esperanza. Uno de los ejemplos más conocidos es el de los Xoloitzcuintles, que Rivera pintó en sus murales y que Frida retrató en su casa de Coyoacán. No eran simples mascotas, sino guardianes del pasado, recordatorios vivos de un México que sobrevivía a sus propias heridas. Aunque estos perros existían desde tiempos prehispánicos, fue en la era posrevolucionaria cuando se convirtieron en emblema nacional, símbolo de una identidad que buscaba reconciliar lo antiguo con lo moderno. En ellos, México encontraba un espejo de sí mismo, un ser marcado por el dolor, pero fiel a su tierra. Mientras tanto, en las ciudades, la relación con los perros cambiaba. Durante la guerra, muchos habían sido vistos como estorbos o peligros. Ahora, comenzaban a ser vistos como compañeros. El país que salía de la revolución entendía la necesidad de vínculos sinceros, y los perros ofrecían precisamente eso, una lealtad sin condiciones. En las calles de la Ciudad de México, las familias que habían perdido a sus miembros adoptaban a los perros abandonados. Algunos decían que esos animales traían suerte, que tener uno en casa protegía del mal. En un país cansado de la violencia, esa creencia se transformó en costumbre. Hubo también historias que mezclaban mito y realidad. En Michoacán se contaba la del perro Centinela, que cada noche rondaba las ruinas de un cuartel. Dicen que durante años nadie se atrevió a echarlo. Incluso los nuevos soldados lo saludaban al entrar. Lo veían como el espíritu de algún compañero caído, un guardián que nunca abandonó su puesto. En los pueblos del norte se hablaba de perros que se echaban sobre las tumbas de los combatientes y de aullidos que marcaban aniversarios de batallas. Historias que el tiempo convirtió en leyenda, pero que nacieron de un hecho real. Los perros, más que testigos, fueron parte del alma de la revolución. Con el paso de las décadas, esa conexión entre perros y memoria se consolidó. Los veteranos contaban sus historias en las cantinas y en los zócalos, y muchos de ellos recordaban con más claridad al perro que los acompañó que al nombre del general al que sirvieron. En esas narraciones, el perro no era un detalle, sino un símbolo. El compañero que nunca los traicionó, el único que no pedía recompensa. Algunos incluso decían que los perros entendían el miedo antes que los hombres, y que cuando un perro se quedaba quieto mirando al horizonte,
era porque presagiaba la muerte. Pero el tiempo no solo transformó los recuerdos, también cambió la manera en que los mexicanos miraban a sus perros. Los artistas del México moderno los adoptaron como íconos culturales, los escritores los incluyeron en sus relatos, y los pueblos comenzaron a celebrar su presencia. En cierto modo, la revolución, que había destruido tanto, también sembró una nueva sensibilidad, la de valorar lo pequeño, lo leal, lo silencioso. En la literatura, los perros empezaron a ocupar un lugar simbólico. Escritores como Juan Rulfo o Rosario Castellanos retrataron a los perros como testigos de mundos perdidos, ecos de la violencia y la soledad. En ellos se reconocía algo esencialmente mexicano, la mezcla de ternura y tragedia, de humor y fatalismo. El perro revolucionario, sin nombre y sin dueño, se convirtió en arquetipo del sobreviviente. A través de él, el país se veía a sí mismo, herido, pero aún caminando. En los años 40, cuando el cine mexicano vivía su época dorada, los directores retomaron esa figura. En varias películas ambientadas en la Revolución, el perro aparecía al fondo de una escena, acostado junto a un soldado o corriendo detrás de un caballo. No tenía diálogo, pero bastaba su presencia para recordarle al público que la guerra no solo la habían vivido los hombres. Era un guiño a la memoria popular, a esas historias contadas por abuelos y campesinos que decían haber visto perros que olían la muerte, o perros que esperaban a los suyos frente a las estaciones. El perro se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el símbolo de la persistencia mexicana. Cuando todo se caía, él seguía ahí. Cuando nadie regresaba, él encontraba el camino de vuelta. Era el hilo invisible que unía la vieja nación con la nueva. Y es que la revolución no fue solo una guerra por el poder, fue también una guerra por la humanidad, por conservar algo de compasión en medio de la barbarie. En ese sentido, los perros fueron nuestros mejores maestros. Hoy, más de un siglo después, los archivos y museos siguen descubriendo fotografías donde un perro se asoma entre fusiles o duerme bajo un tren. Esos pequeños detalles, que antes parecían insignificantes, se han convertido en símbolos de otra historia, la que no está en los libros, pero vive en la memoria del pueblo. Cada imagen de un perro al lado de un soldado es una ventana al alma de la revolución, una muestra de que incluso en los tiempos más oscuros, el lazo entre humanos y animales nunca se rompió. Casé. Imagina por un momento a ese perro caminando entre las ruinas, con la mirada cansada pero firme. No entiende de ideologías ni de bandos, solo sabe de lealtad. Esa es la esencia de estas historias, que detrás de cada revolución hay silencios que ladran. Los perros fueron, sin quererlo, cronistas sin pluma de un México que se transformaba entre la sangre y la esperanza. Algunos historiadores recientes han empezado a rescatar esa dimensión. Dicen que estudiar los perros de la revolución es estudiar la sensibilidad del pueblo, su relación con la pérdida y con la vida. Porque cuando el hombre escribe su historia, deja fuera muchas voces y muchos ladridos, pero los perros, fieles incluso al olvido, siguen recordando lo que nosotros preferimos callar. En los pueblos del norte todavía se cuentan historias de perros que caminan al atardecer entre las vías del tren, como si esperaran a alguien. Los viejos aseguran que son los espíritus de los animales que acompañaron a los revolucionarios. En las noches tranquilas, cuando sopla el viento y el polvo se levanta del camino, se escucha un ladrido lejano. Dicen que es un recordatorio. La revolución no terminó del todo. Vive en la memoria, en la tierra, y en esos compañeros invisibles que nunca se fueron. Y así, entre mito y memoria, termina la historia de los perros de la Revolución Mexicana. No aparecen en los monumentos ni en los desfiles, pero fueron parte de la verdadera epopeya. Estuvieron en las trincheras, en los trenes, en los pueblos abandonados. Vieron caer a los hombres y vieron nacer a la nación. Fueron los guardianes de la esperanza cuando todo parecía perdido.
Si hoy México tiene memoria, también se la debe a ellos. A los perros que acompañaron el fuego, el miedo y el renacer. Porque mientras los hombres buscaban cambiar el destino del país, ellos simplemente permanecían, recordándonos que la lealtad no necesita uniforme ni bandera. Y si esta historia te hizo mirar de otra manera a esos silenciosos testigos de nuestro pasado, no te vayas sin hacerlo. Suscríbete al canal. Así seguirás descubriendo los secretos que la historia oficial olvidó. Y darás vida a las voces y los ladridos que aún resuenan en el alma de México.